es una buena pregunta, ¿qué es poético? Es que te traslada a otro imaginario, todo te traslada a otra cosa, porque no paramos de relacionar. Vivimos lo que vemos, pero eso nos lleva a otra cosa. Ese llevarnos, podríamos trasladarlo como algo poético. No sé exactamente si sería eso. Es el desentrañar algo a través de palabras, o puede ser a través de imágenes, pero no necesariamente porque te traslada a otro lado, que esto sería simplemente la metáfora, claro, la poesía es metafórica por naturaleza, sea la que sea. Sí. Pero claro, la metáfora es también otras cosas, se utiliza de otra manera y se puede utilizar en un discurso incluso científico en este sentido. Por lo tanto, no se puede decir que lo poético sea simplemente metafórico, tiene que haber algo más. Cada uno podría decir, lo poético es aquello que arroja luz sin ser explicativo, ¿no? sin ser didáctico, sin querer realmente, digamos, dar una razón de lo que realmente es aquello. O sea, está como abriendo una perspectiva que está más allá, podríamos decir, de la propia evidencia. Pero luego puedes pensar en muchos poemas y muchos poetas que sean descriptivos, que sean incluso didácticos, no sé, sean empíricos, sé que los hay, ¿no? Entonces, tampoco. Ya. De todos modos, sería curioso pensar que es didáctico para ti algo, o para mí, y para alguien que ha vivido en otra cultura, en otra forma de pensar, es didáctico algo que para ti no lo es. Sí, no, claro. Entonces es didáctico en relación a lo que tú conoces. Sobre todo es ver una poesía china que a lo mejor podría ser didáctica, pero tú no lo entiendes en absoluto como didáctica, no porque sea chino, se puede ser la traducción, pero no entiendes que te están explicando nada sobre el paisaje, el agua y el no sé qué. Estás recibiéndolo desde otro punto de vista más poético. Quizá entonces es esta cuestión. Es decir, lo poético sería lo que está más allá de la descripción o más allá de la explicación. Que incluso en el caso de que el poema fuera explicativo, sí, la poesía se desarrollaría más allá de lo explicativo, porque si no, aquello mismo se podría haber explicado de otra manera, mucho más directa. O si tú colocas, o sea, es que no se me ocurre ningún poeta, digamos, como Alexander Pope, digamos, que de alguna manera, por lo que conozco de esa poesía, digamos, tiene una voluntad de explicar el cosmos, o sea, en general. Podrías decir, bueno, si esto lo explicaras en prosa y utilizaras evidentemente la voluntad de querer llegar al fondo de eso que estás explicando, no sería lo mismo que la poesía, porque la poesía ha divergido de esto. Es decir, ha habido una voluntad, digamos, de explicación, pero en realidad lo está haciendo con unas formas que no son estas otras, que serían las genuinas. Entonces la distancia entre lo genuino de explicación y lo que se explica de otro modo, ese otro modo sería la diferencia que decía el señor Derrida, por citarlo. Por ahí, ¿no? Pero creo que también ahí podríamos encontrar contradicciones, que habría que buscarlas, no sé. Claro, porque cualquier cosa explicativa tiene diferencias. Sí, bueno, esta sería otra, claro. Entonces siempre habría una diferencia, siempre había un excedente, yo creo que es mejor decir excedente. Más bonito. Siempre hay un excedente, y ese excedente es el que tiende hacia lo poético, que no es necesariamente poético, pero es algo que está más allá, que se arrastra. Y bueno, pues el psicoanálisis lo puede simplemente examinar como lo inconsciente de aquello que se está diciendo, pero que no se está diciendo, pero que está ahí, ¿no? Claro. No sería poético en este caso, pero entonces es como si en todas las cosas hubiera esta parte extra que está expresada pero no expresada. Está expresada en lo que se expresa, pero en realidad no es la superficie de lo que se expresa. Yo cuando empezaba a pensar sobre el hipertexto, cuando salía el hipertexto, etc., yo lo desarrollaba desde ese punto de vista. Decía, una de las
ventajas que puede ofrecer esta descomposición del texto y el llevarlo, por ejemplo, a una web donde puedes hacer conexiones, donde incluso puedes construir metáforas. Me planteaba yo decir, coger un libro clásico, descomponerlo, por ejemplo, las metáforas, y estas metáforas intentar ilustrarlo. O sea, todo esto no es simplemente un ejercicio banal de estética, sino es un ejercicio que lo que hace es desentrañar aquello que sustenta el texto, pero que en realidad no está en el texto, porque el texto no lo puede explicar, a menos que lo rompa. Es decir, si empiezas a poner notas a pie de página, o incluso notas dentro del pie de página, al final te vas acercando con toda esta parafernalia, te vas acercando a ese punto que está de abajo, pero en realidad el texto, por la propia estructura, si sigue su curso, no puede expresarlo, porque está en otro espacio. Entonces, forzosamente es encontrar este otro espacio, que era el del hipertexto, que era algo que estaba entre medio del texto, para poder expresar todo eso. Bueno, este sería un territorio, digamos, de lo poético en general. Digamos que la poesía sería algo que desde el principio de los tiempos expresa precisamente aquello que está más allá de la simple, digamos, conexión mimética con la realidad, etcétera, etcétera. Entonces, las palabras, por ejemplo, utilizadas en las voces, como están jugando con la imagen, son poéticas en relación a con qué imagen están jugando. Bueno, podríamos decir que siempre habría un contenido poético si aquella conjunción de imagen con voz la ves más allá, o la contemplas más allá de la utilidad que se le ha querido ejecutar, ¿no? Pero esto depende de mi mirada, no del si el uso. O puede ser que el propio, hay esas dos vertientes, puede ser que la propia creadora haya querido hacer este juego, o puede ser que no, quizás más interesante cuando no, cuando sí, en realidad tendrías que buscar otra dimensión más allá. Es decir, siempre algo como algo que se escapa a aquello que se ha querido hacer. Alguien sí ha querido rimar de alguna manera el off con la imagen, no necesariamente de manera tan expresa como desincronizarlo, sino saber perfectamente que son dos niveles y que por lo tanto estos dos niveles van a jugar uno con otro. Pero aún en este caso, la voluntad de hacerlo, podría haber una posibilidad de irse más allá y decir, aparte de esta voluntad, hay expresa algo más. O simplemente en una voz normal y corriente. Una voz de un documental que enseña los campos de Castilla y tiene aquella voz enfática de los documentales del norte, como podríamos decir. Bueno, ahí, de alguna manera, se juega con esa rima, aunque no lo se ha querido hacer. Por lo tanto, sería perfectamente producente examinarlo desde este punto de vista. Es decir, ¿qué tipo de poesía, entre comillas, hay en esta enunciación que no es en absoluto poética? O no es absoluto poética, no sé, porque muchas veces estos textos eran pululosos y querían ser poéticos, ¿no? O sea, no sé por qué me salen los campos de Castilla, pero a lo mejor me queda a Machado ahí encima, y entonces... Pero ahí siempre había algo más. Sí. Es este algo más, que supongo que es incesante, ¿no? Siempre podrías encontrar una especie de abismo, siempre detrás de lo que has planteado podría haber otro planteamiento, que nunca sería tampoco la deconstrucción, precisamente juega con esto, ¿no? Una especie de trabajo sin fin, de ir abriendo, porque siempre hay detrás algo que no se ha expresado. Esto sería lo poético. Entonces, la poesía, digamos que lo que haría sería obviar toda esta infinita postergación del final, ¿no? De la verdad, e irla a coger por el otro lado e intentar expresar ese fondo, que también es banal, porque en realidad estás diciendo por un lado no hay fondo, y por el otro estás diciendo, pero yo lo voy a agarrar, lo detengo aquí y de aquí lo expreso. Vamos a expresarlo al revés. No lo expreso desde este abismo que voy descubriendo una vez, sino que lo expreso desde abajo, desde el fondo del abismo. Yo estoy aquí, ahora voy a expresar aquello que está allá arriba, que lo voy a expresar desde infinita observación. Digamos que la poesía puede ser en determinados momentos tan abstracta. Sí, y al mismo tiempo crean nuevos imaginarios. Bueno, claro,
me gusta todo lo demás. Claro. Estamos ahora, estoy pontificando sobre la poesía, sobre ser poeta, y que nadie me ha dado ver en este entierro, o sea que todo, en estas diatribas que algún día se van a utilizar en mi contra, lo tienes todo grabado. Yo te lo paso todo, ¿no? Va a salir en Sálvame. Este En la soy yo. hemeroteca, el señor decía esas cosas.